deriva la placenta? ¿Cuál estructura embrionaria temprana deriva la placenta? Bien temprana, ¿eh? Del trofoblasto, muy bien, muy bien. ¿El trofoblasto en qué momento del desarrollo embrionario queda definido? Ese trofoblasto, ¿en qué momento del desarrollo embrionario aparece como trofoblasto? ¿En qué semana? ¿En la primera? Principio de segunda semana. En la primera semana en realidad ya tenemos trofoblasto. Lo que tenemos al principio de la segunda semana es una diferenciación del trofoblasto en qué estructuras. Citotrofoblasto y el citotrofoblasto. Muy bien, del citotrofoblasto y del sincitotrofoblasto. De manera que el trofoblasto es la estructura embrionaria responsable de dar lugar a la placenta, o por lo menos a una porción de la placenta. La placenta es un órgano mixto, tiene una porción materna y una porción fetal. La porción fetal de la placenta va a derivar del trofoblasto. La palabra trofoblasto significa estructura que va a alimentar, porque el prefijo trofo significa alimentar, nutrir, ¿sí? Blasto es un conjunto de células capaces de desarrollarse, ¿sí? Trofoblasto. Entonces, el trofoblasto es el que va a dar lugar a la porción embrionaria de la placenta, diferenciándose durante la segunda semana, al principio de la segunda semana, en dos poblaciones celulares, el cito y el sincitio trofoblasto. Lo tenemos aquí. Fíjense, aquí tenemos el momento de la implantación. Fíjense que en el momento de la implantación, al final de la primera semana, es el trofoblasto, el tejido que puede interactuar con el epitelio del endometrio. El epitelio del endometrio, que es este rosadito que está acá, tiene todas las características de un epitelio. Y este proceso de interacción entre el trofoblasto y el epitelio es un proceso de interacción muy importante, porque el trofoblasto tiene que poder adherirse a las células del epitelio y progresar a través de ese epitelio, abrirse paso a través de ese epitelio. Y ese es un tipo de interacción muy, pero muy importante y que rara vez ocurre en el adulto. Las interacciones entre un epitelio y otro para que confluyan y se peguen son fenómenos que ocurren únicamente durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de un tejido epitelial, que es el trofoblasto, le llamo epitelial porque por su disposición, ¿sí? Con un epitelio adulto que es el del endometrio uterino, que es este que vemos aquí, cuyas características vamos a estudiar en un par de semanas cuando estemos viendo la histología del sistema reproductor femenino. En función de esa interacción, entonces el trofoblasto ya está proliferando en estas dos poblaciones celulares, se ha diferenciado en este cito y el sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto es justamente un sincitio, un tejido cuyos fenómenos de división y mitosis no concluyen en la citocinesis. Quiere decir que se forma un tejido con límites intercelulares difusos, es decir, es como una gran masa multinucleada, porque los límites celulares no se alcanzan a definir, ¿sí? La citocinesis no tiene lugar, entonces tenemos ahí un sincitio, esa es la denominación de sincitio. El citotrofoblasto, en cambio, las células, conforme van dividiéndose, concluye el proceso de división celular en una citocinesis, y luego, fíjense cómo tienen en el dibujito, los límites entre células bien definidos. El sincitio trofoblasto tiene una capacidad invasiva muy marcada, va avanzando en el contexto del estroma uterino, como ustedes ven aquí, ¿sí? Y va arrastrando a toda la estructura embrionaria, que ya durante la segunda semana en el embrioblasto ya sabemos que se van definiendo el epiblasto y el hipoblasto, a quedar inmerso en el estroma uterino, ¿sí? Dentro de la mucosa uterina, en el endometrio que está en fase secretora, la segunda mitad de la fase del ciclo uterino, en el ciclo menstrual, va quedando inmerso ese sincitio trofoblasto. Esto ya lo sabíamos, vamos haciendo un reconto de los fenómenos previos que tienen lugar en el desarrollo de la placenta. Entonces, fíjense, el sincitio trofoblasto va invadiendo, tiene una capacidad invasiva muy grande, es un tejido, digamos, que no respeta los límites habituales de la proliferación celular, no tiene esa característica de inhibición por contacto que limita la proliferación celular, entre otras cosas, ¿sí? Dado que es un sincitio, y esta capacidad invasiva va facilitando el ingreso del embrión en el endometrio, ¿sí? En el estroma endometrial. Fíjense que conforme va avanzando, por supuesto lo siguiente que topa en su camino el sincitio trofoblasto
son los capilares y los vasos sanguíneos maternos, que están muy desarrollados y muy hipertrofiados en la segunda mitad del ciclo uterino, ¿sí? A expensas de la progesterona, el endometrio se ha vuelto secretor. Las glándulas endometriales se hipertrofian, se ponen grandes, sus paredes se ponen tortuosas y aserruchadas, se agrandan esas glándulas endometriales, porque esas glándulas endometriales van a producir productos que van a servir de nutrición al embrión, ¿sí? Hasta que quede la circulación uteroplacentaria correctamente establecida. Y además, las arterias espiraladas se hipertrofian, está muy vascularizado y muy edematizado además el endometrio durante la fase secretora, por acción de la progesterona. Recuerden, la progesterona secretada por el cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, lo siguiente que encontramos, conforme el sincitio trofoblasto topa los vasos sanguíneos maternos, fíjense aquí tenemos un capilar materno, es que en ese sincitio trofoblasto empiezan a aparecer estos espacios, ¿sí? Que quedan definidos, estos espacios donde no hay celularidad, que se llaman lagunas trofoblásticas. Ya sabemos que las lagunas trofoblásticas, estas lagunas trofoblásticas van agrandándose y los vasos sanguíneos maternos coalescen, confluyen en esas lagunas, ¿sí? De modo que en la pared del vaso materno, del vaso endometrial materno, se abre, ¿sí? Y vuelca el contenido sanguíneo hacia las lagunas. ¿Sí? Empieza a haber un inicio rudimentario de circulación uteroplacentaria. Es decir, que las estructuras uterinas, los vasos sanguíneos uterinos, van volcando esa sangre en las lagunas. ¿Cuál será el sentido de esto? ¿Cuál es la importancia de este volcado de sangre materna a los espacios lacunares? ¿Para qué ocurre eso? ¿Qué piensan ustedes? Para nutrir al trofoblasto, al blastocito. No le escuché bien. Para nutrir al blastocito. Para nutrir al embrión, para nutrir, me dijo usted, ¿no es cierto? Sí. Bien, ya no estamos en blastocito. Fíjese que aquí ya este embrión no recibe el nombre de blastocito porque yo ya tengo aquí un embrión bilaminar. Ya no tengo un embrioblasto aquí, no tengo un macizo celular. Tengo un embrión bilaminar y ya tengo cavidad amniótica, ¿sí? Pero está muy bien lo que usted dice, para nutrir al embrión, ¿sí? Para empezar a facilitar, acercar el producto de los nutrientes que la circulación materna dispone al embrión lo más posible, ¿sí? Muy bien. En una segunda etapa, fíjense entonces aquí en este esquema lo que tenemos son coalescidos los vasos sanguíneos maternos. Fíjense cómo el vaso sanguíneo materno se abre a la laguna. Aquí tenemos otro vaso sanguíneo que confluye con la laguna y vuelca su contenido sanguíneo a la laguna, ¿sí? Y fíjense que el sincitio trofoblasto también avanza aproximándose. Esto es una glándula endometrial, esta estructura que ustedes ven aquí. Voy a agrandarla en ese nivel, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí es un vaso sanguíneo, es una glándula endometrial. Entonces, no solamente los vasos sanguíneos van acercándose porque el sincitio trofoblasto crece un montón, van coalesciendo para acercar los nutrientes. Fíjense que la sangre entonces materna está más cerca del embrión para difundir los nutrientes, sino que las glándulas endometriales también. Esto, hasta aquí es el panorama como nosotros lo conocemos. Lo que tiene que ocurrir ahora es que tanto el citotrofoblasto como el sincitio trofoblasto, y también con la participación del mesodermo extraembrionario, comiencen a elaborar, a construir los rudimentos de la placenta, porque la placenta va a tener que tener, para poder distribuir en el embrión en crecimiento, va a tener que contar con estructuras. ¿Con qué estructuras deberá contar la placenta o estas componentes tisulares embrionarios para poder hacer una buena distribución de los nutrientes que obtiene de la laguna? Voy a reformular la pregunta. Los vasos sanguíneos maternos vuelcan su contenido en la laguna y es todo lo que van a hacer los vasos sanguíneos maternos. Los vasos sanguíneos maternos ya confluyeron con las lagunas y ahí van a volcar la sangre. Ahora,
Conforme este embrión crezca, porque este embrión va a seguir creciendo, se va a hacer más grande, más grande, más grande, va a quedar aislado adentro de una cavidad coriónica, ya lo sabemos, luego va a crecer la cavidad amniótica, va a quedar envuelto por la cavidad amniótica, el disco bilaminar, la gastrulación se va a transformar en un disco trilaminar, ese disco trilaminar va a dar lugar a todos los tejidos básicos del cuerpo y a los órganos durante la 4ª semana, que ya comienza el periodo de organogenético. Nosotros a principios de la 4ª semana ya tenemos un corazón funcional, ¿sí? Sobre fines de la 3ª semana la neurulación ya comenzó y a principios de la 4ª semana hay un corazón funcionando. De modo que para ese embrión que crece tanto, ¿a qué estructuras les parece a ustedes que tendrá que dar lugar el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario, que son los componentes tisulares fetales de la placenta? ¿Qué tendrán que poder formar necesariamente? ¿Qué tendrá que ocurrir ahí? La formación del cordón umbilical, profe. El cordón umbilical está de alguna manera vinculado con eso. El cordón umbilical va a estar vinculado con esas estructuras que les cuento. Las dos venas y arterias que van a llegar al embrión. ¿Cómo? Otra vez. Vena y arteria que llegan al embrión a través del cordón umbilical. Muy bien, va a tener que desarrollar la porción fetal de la placenta su propia vascularización. Digamos, esta estructura placentaria, este órgano, la placenta, es un órgano que tiene un montón de funciones, por supuesto. Pero es el órgano que le acerca los nutrientes maternos al feto, ¿sí? Al embrión y al feto en desarrollo. De modo que esta estructura, la placenta, como la vemos aquí, esta estructura, digamos, de intercambio, esta estructura primitiva de intercambio formada por el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto, por ahora lo único que tiene son las lagunas trofoblásticas, la única estructura que permite el intercambio. ¿Por qué las lagunas trofoblásticas? Porque es el lugar donde la sangre de la madre se ha volcado. Entonces, por ahora lo único que tiene para promover el intercambio es eso. Pero cuando el embrión vaya creciendo, el embrión mismo no va a poder nutrirse por difusión. Es decir, en este disco bilaminar, en este disquito bilaminar, cuando ese disco bilaminar se vaya transformando, cuando ese disquito bilaminar se vaya transformando en esta estructura, fíjense, ese disco bilaminar va a gastrular, va a dar lugar al embrión trilaminar, y ese embrión trilaminar se va a plegar, y va a quedar definido un intestino primitivo, y va a crecer ahí un tubo neural, y acá fíjense, estoy aquí a principios de la 4ª semana, esta estructura que estoy señalando ahí, es el corazón. Fíjense, el corazón ya al final de la 3ª semana aquí, está formado como por dos tubos que se van a fusionar. Es decir, que el embrión recién empieza a plegarse cefalocaudalmente y ya tiene un corazón, fíjense que queda ahí. Miren qué grandote que es el corazón en comparación con el resto del cuerpo. Esto pintado de amarillo, ustedes ya lo saben porque lo vieron la clase pasada, es el intestino primitivo que conecta con la cavidad del saco vitelino tempranamente, y luego esto se va a ir achicando, ¿no es cierto? Esta cavidad del saco vitelino no tiene demasiada razón de ser en nosotros los mamíferos, ¿sí? Este saco vitelino que ustedes ven aquí, en los animales que nacen de huevo, en las aves y reptiles, nuestros antecesores, es lo que tiene el vitelo que nutre el embrión, porque los embriones que se desarrollan en huevo no tienen una placenta para obtener nutrientes de la madre. Así que cuando el embrión sale, la madre pone el huevo, ese huevo tiene que tener todos los nutrientes que va a necesitar ese embrión para desarrollarse en forma completa. Esos nutrientes están en el saco vitelino. Esos nutrientes se llaman el vitelo, por eso se llama saco vitelino. Nosotros seguimos teniendo un saco vitelino porque es un resabio evolutivo, no necesitamos un saco evolutivo. Acá no hay nutrientes acá adentro. Los nutrientes nosotros los vamos a obtener por difusión primero, a partir de los tejidos del citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, y además por difusión a través, ¿sí? Fíjense, por difusión a través de todas las estructuras. Estas celulitas que están gastrulando van tomando nutrientes
que vienen por el mesodermo extraembrionario, el sincitio trofoblasto y el sitio trofoblasto van por difusión. De modo que este embrión, otra vez vuelvo acá, este embrión que está creciendo, que ya tiene un corazón, conforme va creciendo y se va haciendo más grande, para distribuir los nutrientes que van llegando a él, va a necesitar una estructura vascular. Si tengo un corazón, seguramente tengo vasos sanguíneos unidos a él. ¿Sí? Ya en este embrión, ¿sí? Ya tengo una vasculatura primitiva desarrollándose. ¿A partir de qué hoja embrionaria se van desarrollando los vasos sanguíneos y el corazón? ¿A partir de qué hoja embrionaria del embrión trilaminar empiezan a formarse los propios vasos sanguíneos en este embrión? ¿Cuál de las tres hojas? ¿Ectodermo, mesodermo o endodermo dan lugar a vasos sanguíneos en el embrión? Lo que estuvieron viendo la semana pasada, que ya completaron la cuarta. Mesodermo. El mesodermo, por supuesto. Así que a partir del momento en que yo tengo un mesodermo, fíjense, acá tengo el ectodermo, ya acá tengo el tubo neural, tengo la notocorda, ustedes habrán repasado la importancia de la notocorda. Una vez que yo tengo el embrión gastrulado, con un ectodermo, un mesodermo y un endodermo, ya sabemos a qué van a dar lugar cada una de las estructuras. Los mesodermos, el mesodermo intraembrionario, es la hoja de tejido en la cual van a ir desarrollándose los vasos sanguíneos que este embrión necesita para ir distribuyendo los nutrientes y los productos de desecho conforme va haciéndose más grande. Porque no tenemos que perder de vista, en estos esquemas que nos muestran siempre todo del mismo tamaño, que ese embrión va haciéndose cada vez más grande. Y durante la tercera y la cuarta semana, esos cambios de tamaño son verdaderamente espectaculares. Entonces, nosotros ya necesitamos en el embrión un sistema de vasos sanguíneos conforme va plegándose aquí en la cuarta semana. Fíjense, todo esto ocurre durante la cuarta semana, el plegamiento céfalo-caudal y dorso-ventral, que transforma al embrión trilaminar, son tres capas de tejido una arriba de la otra, en un cuerpo cerrado, dorso-ventralmente y céfalo-caudalmente, que confluye aquí en el cordón umbilical, que era el antiguo pedículo de fijación. Este cordón umbilical era el pedículo de fijación de este embrión a través de este corion, este mesodermo extraembrionario, a la cavidad coriónica. Fíjense dónde estamos. Vamos a ver. Es importante que nos ubiquemos. ¿Ven? Aquí tenemos entonces este embrión bilaminar aquí, porque aquí estamos, ¿sí?, a finales de la segunda semana, ¿sí? Ha desarrollado a su alrededor un mesodermo extraembrionario, este que vemos aquí, lo que estábamos viendo recién, ese mesodermo extraembrionario es re importante, ¿sí? Va a rodear a todo el embrión, fíjense. Ese mesodermo extraembrionario no lo tengo que confundir con el mesodermo intraembrionario que obtengo de la gastrulación. Recuerden, este mesodermo extraembrionario es un mesodermo porque está entre el embrión propiamente dicho y el cito y sincitio trofoblasto, por eso mesodermo. Recuerden, por favor, aquí es muy útil el origen de las palabras o lo que las palabras significan. Meso significa en el medio de, dermo significa tejido. Este es un mesodermo porque está en el medio entre. Es un tejido que está en el medio entre el embrión, que es formado por esta estructura bilaminar, cavidad amniótica y saco vitelino, y el citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Aparece en el medio de lo que era el embrión y el trofoblasto. ¿Sí? Por eso es mesodermo. Y es extraembrionario porque se forma por fuera del embrión. No va a tener nada que ver con el cuerpo del feto en el futuro. Va a tener que ver con las estructuras extraembrionarias, placenta y membranas fetales. Este mesodermo extraembrionario, ¿sí?, fíjense cómo va a rodear al embrión, va a tener este mesodermo extraembrionario, va a dar lugar a una cavidad, la cavidad coriónica, ustedes esto ya lo saben. Ese mesodermo extraembrionario va a tener una hoja parietal, que va a estar pegada al citotrofoblasto, y una hoja visceral, que está rodeando al embrión. Y a este mesodermo extraembrionario, que forma la cavidad coriónica, también le llamamos corion. ¿Estamos de acuerdo? A este mesodermo extraembrionario, dado que forma la cavidad coriónica, también le llamamos el corion. Entonces, fíjense cómo en el ulterior desarrollo del embrioncito, ese corion, que da lugar a la cavidad coriónica, hace que esa cavidad coriónica crezca mucho, y miren cómo el embrión queda envuelto por ese mesodermo extraembrionario, ese corion, la hoja visceral, y todo ese corion también define la pared
de la cavidad coriónica, la hoja parietal. Ahora, hay un punto donde ese embrión está fijo y donde se continúa el mesodermo que lo reviste con el mesodermo que reviste a toda la cavidad. Eso va a dar lugar al pedículo de fijación. En ese pedículo de fijación va a estar aquí, ¿sí?, alojados los vasos sanguíneos principales que van a formar el cordón umbilical. Así que este es el inicio del cordón umbilical. Ahora bien, entonces, si en el embrión que ahora va a gastrular, acá estoy al final de la segunda semana, como este embrión va a sufrir la gastrulación y va a sufrir todas estas transformaciones, y estas que están acá, y se va a ir transformando y va a ir creciendo tanto, si este embrión va a necesitar vasos sanguíneos, entonces la estructura placentaria, de la que viene, esta estructura placentaria, que está tomando por difusión los nutrientes desde las lagunas, también va a tener que desarrollar vasos sanguíneos para agilizar la distribución de nutrientes hacia el embrión. Si nosotros decimos que en el embrión, en el cuerpo del embrión, los vasos sanguíneos, ¿sí?, en este cuerpo del embrión, tanto el corazón como los vasos sanguíneos lo forma el mesodermo del embrión, el mesodermo intraembrionario que se formó por gastrulación, es el tejido que va a dar lugar a los vasos sanguíneos. ¿Cuál de los tres tejidos de la placenta primitiva? El citotrofoblasto, el sincitiotrofoblasto o el mesodermo extraembrionario. ¿Cuál de esos tres va a dar lugar a los vasos sanguíneos de la placenta? ¿Cuál les parece a ustedes que va a dar lugar a los vasos sanguíneos placentarios? El mesodermo extraembrionario. Exactamente. Los mesodermos, tanto el intraembrionario como el extraembrionario, tienen capacidad hemangiogénica. Esto quiere decir que tienen capacidad para formar vasos sanguíneos y células sanguíneas. Entonces, va a ser el mesodermo extraembrionario, ¿sí?, este mesodermo extraembrionario o corión, ¿sí?, el que va a formar los vasos sanguíneos. Y para ello, fíjense que inicialmente vamos a ver las transformaciones del citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto conforme el mesodermo extraembrionario va relacionándose con ellos. Fíjense, apareció el mesodermo extraembrionario, se formó la cavidad coriónica, y fíjense cómo en el citotrofoblasto van formándose como cúmulos, ¿sí?, de células, como cordones de células, pirámides de células, que van como proyectándose hacia el sincitiotrofoblasto. Esos cúmulos de células, ¿sí?, van a formar estas estructuras. ¿Ven? Van a formar el citotrofoblasto, va a formar como cupulitas de células que van a ir proyectándose hacia el sincitiotrofoblasto. Estas estructuras, ¿sí?, van a ser el tronco de las vellosidades primarias. Van a formar lo que se llaman, este es el inicio de las estructuras placentarias que contienen los vasos sanguíneos. Las estructuras placentarias que contienen los vasos sanguíneos se llaman vellosidades coriales o vellosidades coriónicas. Y el inicio de esas vellosidades son estos cumulitos de células del citotrofoblasto, que se van proyectando hacia el sincitiotrofoblasto. De modo que estos, digamos, serían vellosidades coriales primitivas. Estas son las vellosidades primarias, ¿sí? Esas vellosidades primarias, entonces, son estructuras como estructuras alargadas, bastoniformes, que están rodeadas, están alrededor, tienen sangre de materna que está en las lagunas, están rodeadas por sincitiotrofoblasto y tienen un eje central de citotrofoblasto. Vamos a mirarla en un corte. Tengo la imagen de las vellosidades, no la tengo acá. La perdí. Voy a buscar otra. Aguárdenme. Voy a agregar una imagen de vellosidades coriales tempranas. No puse una imagen de eso. Aguarden un segundo. Las vellosidades